Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto encontrarnos de nuevo por acá. Estamos en la última clase del ciclo Protagonistas en Salud. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Estefanía. Estuvimos con varias clases y la verdad que estamos muy contentos de estar hoy en la última y que nos estén acompañando. Esta tarea la hicimos juntos la organización, la Fundación Donde Quiero Estar y la Asociación Civil Sostén. Estuvimos trabajando los dos equipos, fue muy enriquecedor para nosotros y esperamos que para ustedes este curso también. ¿No es cierto, Estefanía? Fue Bien, una linda sí. tarea. Una hermosa tarea hacerlo en equipo también, un poco promoviendo la idea que queremos promover, valga la redundancia. Y esperamos que a lo largo de todos estos encuentros les haya servido y hayan podido trazar este mapa del que fuimos hablando en cada encuentro para poder manejarse un poco más seguros, con más información, ¿sí?, sobre este sistema de salud argentino. Así que bueno, para nosotros ha sido un placer tenerlos en cada encuentro. Y vamos a ver el videíto de la clase 6. ¿Sofi? Protagonista en salud. Formación como usuario en el sistema de salud. Habilidades y herramientas básicas. Clase 6. Principios de la medicina personalizada. La medicina personalizada es un abordaje centrado en el paciente que ofrece mayor precisión diagnóstica y terapéutica basada en el perfil único de la persona y su enfermedad. En este encuentro aprenderemos acerca de tratamientos personalizados y su actualización. Ensayos clínicos. ¿Qué son y qué saber al momento de participar? Sé más que un paciente. Integrate a tu equipo de salud. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, voy a estar en el chat viendo sus preguntas, así que pueden ir haciéndolas en cualquier momento y las vamos a ir pasando a lo largo de la capacitación. Bueno, y antes de que Estefanía presente a nuestros disertantes del día de hoy, les vamos a hacer, como siempre, un par de preguntas donde ustedes solamente contestan sí o no. Hay un pequeño delay, entonces vamos a esperar un poquito a que nos lleguen las respuestas. No hay respuestas ni buenas ni malas. Así que la primera es, ¿sabés qué es la medicina de precisión? Y ahí hoy obviamente nos van a contar de qué se trata todo este tema, pero está bueno conocer sus respuestas. No sé si ya las estarán escuchando o si ya tenemos alguna. Todavía no se escuchó tu pregunta, así que Y vamos, a partir de oh, ahora seguramente. perfecto. Entonces voy a ir haciendo la otra, así en el Te mientras iba a tanto. decir, te iba a decir, hacer todas las Perfecto. preguntas y vamos a ver las respuestas de la gente. Igual ya Y están la, contestando que no. que no, que no. Y la otra es si conoces qué son las pruebas de biomarcadores. Así que ahí tenemos las dos preguntas, si sabes qué es la medicina de precisión y si sabes qué son las pruebas de biomarcadores. Y mientras contestan sí o no, Estefanía, podemos presentar a nuestra disertante y cuando apenas termines de presentarla y ya ella nos hable, ahí nos pasás, Maca, si hay más sí que no, así empezamos desde ese lugar. Adelante, Estefanía. Perfecto. Bueno, entonces paso a presentar a quienes nos van a acompañar el día de hoy. Va a iniciar la presentación Janina Powasniak. Ella es bióloga molecular, co-coordinadora del Instituto de Medicina de Precisión del CEMIC y cofundadora y consultora de PX Médica. Y después de Janina va a participar Gonzalo Recondo, médico oncólogo, coordinador de la unidad de tumores torácicos y co-coordinador del Instituto de Medicina de Precisión del CEMIC y también cofundador y consultor de PX Médica. Les quería aclarar que Gonzalo hoy no va a poder participar en vivo y en directo, pero bueno, nos dejó un video con su presentación, así que le agradecemos desde acá. Y bueno, Maca, te paso ahora a vos, a ver si tenemos las Sí, respuestas. están contestando la gran mayoría que no saben ninguna de las dos. Hay otras personas que saben las dos, muy pocas personas, y hay otro tanto que sí saben que es la medicina de precisión, pero la segunda pregunta no la saben. Así que bueno,
Le dejamos el espacio a Janina también para que nos pueda contar un poquito mejor sobre esto. Genial. Perfecto, Janina, Bueno. te comparto entonces pantalla. Bueno, Dale. si no sabe mucho va a ser un gran espacio de aprendizaje entonces, buenísimo. Esperemos. Ahí vamos, vos me vas avisando entonces, yo estoy atenta. Dale, genial. Bueno, primero gracias por esta invitación, es un placer poder ayudarlos a incursionar en los conceptos y en el mundo de la medicina de precisión. Así que bueno, pasemos a la siguiente. Volveme una. Una para atrás. La que sigue. Esta, perfecto. Bueno, esto es como para ver un poco cuál es la definición de la medicina personalizada, que es el concepto de medicina personalizada está relacionada al concepto amplio de cuidado centrado en el paciente, en el que el sistema de salud se enfoca en dar respuesta a sus necesidades. Es donde se tiene en cuenta, además, está perfecto, quédate en esta, donde se tiene en cuenta además de la parte clínica del paciente, la parte socioeconómica. A eso apunta la medicina personalizada, que es un modelo estratégico que aplica sistemas basados en lo que es la genómica y diferentes aspectos de la biología individual y colectiva, datos clínicos, epidemiológicos y socioambientales, y datos derivados de estudios de patología, imágenes, entre otras. Y si vamos a la imagen que tenemos a la izquierda, vemos como los ejes en los cuales se apoya la medicina personalizada. Primero tiene que ver con todo lo que es la parte de historia clínica electrónica, que es para esto mejorar la eficiencia, tener una mejor calidad en el cuidado, poder dar lugar a lo que sería la interoperabilidad entre los distintos sistemas y dar soporte al paciente. Acá entra en juego también todo lo que es la salud digital. Y dentro de la salud digital están los dos grandes conceptos de patología digital y telesalud. Que la telesalud todavía, la telemedicina, en realidad, todavía estamos a grandes pasos de poder implementarla. Y después, dentro del concepto de medicina personalizada, entra solo el eje de lo que sería la parte de biopsia líquida, que se los explico brevemente, qué es la biopsia líquida. La biopsia líquida es una muestra que se obtiene del paciente, puede ser una muestra de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo, en donde se estudian las trazas de ADN del tumor, ¿sí? Y acá entran todos los estudios también que se llaman de Next Generation Sequencing, NGS, estudios masivos de genes, estudios en paralelo de genes, etc. Que acá una de las preguntas que hicieron al principio, de qué es el estudio de biomarcadores, qué son los biomarcadores, está un poco relacionado con esto. Que acá les hago el paréntesis y les comento qué es un biomarcador. Un biomarcador es una sustancia biológica que puede ser medida tanto cuantitativa como cualitativamente. Una sustancia biológica puede ser que alguna vez ustedes han escuchado del ADN, el ARN, las proteínas. Si lo llevamos por ahí a conceptos más duros de la oncología, quizás hayan escuchado ustedes nombrar de que les han pedido un estudio de GFR, de ALK, de PDL1, todos esos son biomarcadores. Y lo que se estudia cuando uno dice cualitativamente es el estado en el que está. Por ejemplo, si tiene una mutación, no tiene una mutación. Y cuando se habla de un estudio cuantitativo, es de ese biomarcador que uno quiere estudiar, qué porcentaje, por ejemplo, es el que está presente en la muestra del tumor. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es PDL1, que siempre lo que se observa, además de la presencia, es el porcentaje en el que está presente. Después está todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial, que es la construcción de algoritmos. Para todo esto lo que necesitamos para lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y el paso que sigue, que es la Big Data, que es ya como el sumum de la medicina personalizada, lo que se necesita son registros de todos los pasos del journey del paciente, o sea, de todos los pasos del recorrido del paciente en el sistema de salud. Si no se tienen esos registros de forma adecuada y no existe tampoco la interoperabilidad, es muy difícil pensar en los pasos posteriores de la medicina personalizada como el desarrollo de inteligencia artificial y de Big Data.
En el desarrollo de algoritmos, por ejemplo, cuando uno tiene un montón de datos de muchos pacientes, ¿no? Datos clínicos, datos socioeconómicos, lo que uno puede desarrollar son, por ejemplo, algoritmos predictivos, que ayudan, cuando un paciente tiene determinadas características, a hacer medicina personalizada, pero medicina personalizada preventiva, por ejemplo. También la inteligencia artificial se puede usar para el diagnóstico, que esto es un poco lo que les comenté, y para el soporte de toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, y no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 años, el volumen de información que manejan los oncólogos para la toma de decisiones cada vez es más grande, y cada vez tienen que apoyarse más en equipos multidisciplinarios. Tener un soporte de la inteligencia artificial que lo ayude a la toma de decisiones, también lo que hace es mejorar la calidad en la atención del paciente. Entonces, todo esto que estuvimos hablando son herramientas, digamos, lo utiliza la medicina de precisión como herramienta, utiliza la tecnología para adoptar todas estas estrategias precisas de cuidado de las personas en su recorrido de salud, enfermedad. La que sigue. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la medicina personalizada? Son los datos clínicos. Dentro de los datos clínicos está lo que se llama real world data, que son datos de la vida real de los pacientes. O sea, más allá que hay siempre datos de ensayos clínicos fase 1, 2, 3, 4, después lo que importa es lo que pasa con los pacientes de la vida real. Entonces, esos datos, los datos de los ensayos clínicos, después eso que dice Omics, ¿qué es Omics? Todo lo que tiene que ver con análisis de genes, análisis de proteínas, etc. Después todo lo que es diagnóstico por imágenes y herramientas digitales, que esto ya es un paso muy ulterior, que dice datos generados por el paciente, por ejemplo, aplicaciones para monitorear distintas actividades, que estas aplicaciones pueden estar en el celular del paciente, etc., o en los relojes inteligentes, entre otros. La que sigue. Entonces, la medicina personalizada es a través del diagnóstico molecular, permite personalizar la estrategia de cuidado de cada persona, optimizando la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y acá apareció diagnóstico molecular. ¿Qué es el diagnóstico molecular? Son los estudios que se realizan para ver el estado de los biomarcadores, para ver el estado tanto cualitativo como cuantitativo de los biomarcadores. Eso implica el diagnóstico molecular. Entonces, de esta manera se mejora la calidad de la atención mediante tratamientos dirigidos efectivos, aprobados o en desarrollo. Acá en desarrollo es donde entra todo lo que es la parte de ensayos clínicos, de acuerdo al perfil único del paciente y su enfermedad. La que sigue. Entonces acá es donde hubo este cambio de paradigma en la medicina. ¿Cómo se trabajaba hasta hace 15, 20 años? Personas con una enfermedad, un fármaco. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Había pacientes que se beneficiaban, pacientes que no se beneficiaban, y muchos pacientes que tenían efectos adversos severos. ¿En qué consiste la medicina de precisión? Es a los pacientes que tienen, a las personas que tienen una enfermedad, es hacerle estudios de biomarcadores. O sea, estudiar qué es lo que pasa en su tumor, cuáles son las características de su tumor, a nivel ADN, a nivel ARN, a nivel proteína. En función de los resultados de las características de su tumor, se elige cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Entonces, cada grupo de pacientes va a tener un mayor beneficio con una menor toxicidad. La que sigue. Cliqueame una vez más. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo en medicina de precisión? El primer paso es la consulta, que está centrada en la necesidad del paciente, basada en evidencia y en equipos especializados. Acá ya cuando nos referimos a equipos especializados son oncólogos con especialidades, equipos multidisciplinarios en los que se apoya el oncólogo también. La siguiente. Respecto a estudio molecular y reporte, tenemos que tener personal entrenado, tiene que haber disponibilidad de plataformas tecnológicas para hacer estos estudios, no se puede hacer, digamos, en un laboratorio cualquiera con un flujo cualquiera de trabajo. Tiene que haber además procesos de calidad en el manejo de muestras.
Cuando hablamos en procesos de calidad es algo simple como la trazabilidad de la muestra, saber qué pasa con la muestra desde que entra hasta que se informa el resultado, qué criterios de calidad tiene que haber para la toma de una muestra, para la toma de una biopsia, qué es lo que se tiene que respetar para que esa muestra sirva después para poder hacer estudios de biomarcadores. La acreditación de laboratorios, controles de calidad y certificaciones que tengan los laboratorios que hagan este tipo de estudios, para que el médico que pide el estudio y el paciente que recibe el informe esté tranquilo que el laboratorio el cual le realizó sus estudios cumple con ciertos estándares de calidad. Y después el tema, que es crucial también, es la resolución rápida, que para este tipo de estudios no puede haber una demora de tiempo infinita, porque el médico necesita tener este estudio para tomar la decisión de cuál es la mejor, digamos, acción terapéutica respecto al paciente. Cliqueame una vez más. Y después sería la selección del tratamiento y ensayos clínicos. Entonces es acceso a medicamentos específicos, unidades terapéuticas especializadas, oportunidades de colaboración y unidades de ensayo clínicos, ¿sí? Esto da, la unidad de ensayo clínico abre la puerta, que es después de lo que va a hablar Gonzalo en su charla, a poder, digamos, utilizar tratamientos que aún no están aprobados en el país. La siguiente. Y entonces nosotros completamos, digamos, todo el recorrido del paciente con estas ventajas, con la recopilación de datos que permiten la investigación y desarrollo de evidencia, la optimización de flujos de trabajo que permiten tener una buena trazabilidad de la muestra, trabajo multidisciplinario, un control de calidad y por supuesto la formación de recursos humanos que son claves en cada uno de estos pasos. Y esto es en lo que en suma termina dando la calidad de atención centrada en el paciente. La que sigue. Entonces, las ventajas para los sistemas de salud es reducir los costos del error en medicina y efectos adversos, hay un mayor potencial de beneficio terapéutico para las personas, con una mejor expectativa de vida y control de la enfermedad, y hay una reducción de efectos adversos con terapias dirigidas. Y pensar en una cobertura de una medicina basada en valor. No pensar que el costo debería ser solo el precio del estudio diagnóstico y el tratamiento, sino que para cuando se va a realizar un análisis de costo-beneficio, pensando en cuál es el mejor tratamiento para el paciente, tener en cuenta, por ejemplo, variables como la ganancia por productividad de la persona, años de vida ganado de la persona, ahorro en gastos por efectos adversos, internaciones o procedimientos prevenibles, dentro de muchas otras variables que se deben tener en cuenta para los cálculos de costo-beneficio en el momento de autorizar o no este tipo de tratamientos para los pacientes. La siguiente. Y ahora les quería compartir un trabajo que fue publicado el año pasado, que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, que es sobre los aspectos éticos en la medicina de precisión y los puntos a tener en cuenta. Uno de los ejes que plantea este trabajo es el almacenamiento masivo de datos y el intercambio de los mismos. Entonces, como todos los países debemos trabajar en regulaciones para proteger el almacenamiento masivo de datos, proteger la confidencialidad de los datos de los pacientes. Otro eje que se plantea en este trabajo es la posible discriminación por parte de las compañías de seguros y empleadores ante los resultados masivos que puede otorgar la medicina de precisión, la discriminación en el acceso a la medicina de precisión, que por tener determinada obra social o prepaga no se pueda acceder a los diagnósticos o después al tratamiento, los hallazgos fortuitos en las pruebas genéticas. ¿A qué se refiere esta frase? Por ejemplo, se puede pedir, el médico quiere saber qué pasa con determinado biomarcador, y se resuelve, en vez de estudiar solo ese biomarcador, hacer el estudio de un montón de genes. ¿Qué es lo que pasa? No todos los genes, digamos, de no todos los genes se tiene información para saber después cuál es una accionabilidad terapéutica. Hay muchos genes que hoy son una incógnita o que no están asociados a ningún tratamiento. Entonces, tener determinados hallazgos de genes, de resultados, digamos, con los estudios de estos genes, termina poniendo al personal biomédico en el jaque de decir, bueno, ¿ahora qué hago con este resultado? A eso se refiere con hallazgos fortuitos. Después la falta de conocimientos sanitarios
o de alfabetización genética para obtener el consentimiento informado, la posibilidad de cambiar la relación médico-paciente centrándose en los datos. Y este último punto, que a mí me parece bastante clave, que es la creciente expectativa de que los pacientes contribuyan con datos, tiempo, esfuerzo y autocuidado. Es poner, una de las cosas, digamos, que está haciendo la medicina de precisión, es poner mucha responsabilidad sobre los hombros del paciente. Entonces, este es un gran desafío para las organizaciones de pacientes en cómo gestionar esta acción de la medicina de precisión. La que sigue. Después me pareció importante ver cuáles eran los beneficios de la medicina de precisión desde la perspectiva de los profesionales. Entonces ellos dicen que aumenta las opciones terapéuticas de los pacientes, que es útil para la explicación de los riesgos y las opciones terapéuticas que se le plantean al médico una vez obtenidos los resultados. Facilita una decisión informada sobre los tratamientos, porque tienen en función del perfilado, digamos, del perfil de estudio de biomarcadores que se hizo del paciente, y con toda la fundamentación de información que hay en función de eso, es más fácil para el médico tomar una decisión de tratamiento. Adaptar los tratamientos y hacerlos más eficaces, reducir los efectos secundarios del tratamiento, mejorar los resultados de los pacientes, mejorar la esperanza de vida, mejorar la calidad de la atención sanitaria, evitar el sobretratamiento o el mal uso de recursos, reducir los costos de la atención sanitaria, reducir los días de hospitalización y favorecer la importancia del progreso médico. La que sigue es los beneficios, pero desde la perspectiva de los pacientes, donde ellos ven los beneficios de la medicina de precisión como adaptar los tratamientos o hacerlos más eficaces, evitar los intentos infructuosos de mejorar el tratamiento, la precisión de medicamentos y reducir los efectos secundarios, minimizar el impacto de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Y la última es la que me pareció que podía resumir un montón de conceptos, que son los factores que ven tanto los profesionales como los pacientes que pueden limitar el acceso a la medicina de precisión. Entonces, ¿qué vio cada uno de estos grupos? Entonces, con el factor de falta de cobertura por parte de las compañías de seguro, es un problema que solo vieron los profesionales, pero no vieron los pacientes. Respecto a la imposibilidad de pagar de su bolsillo algo que no le cubre el seguro, ahí sí lo vieron tanto los profesionales como los pacientes. Respecto a las decisiones de los médicos sobre la idoneidad médica del tratamiento, lo vieron tanto los profesionales como los pacientes. Después de no formar parte de las guías de tratamiento, el hallazgo que se tuvo a través de un diagnóstico molecular, solo lo ven los profesionales. La disponibilidad de estudios la vieron solo los profesionales. Este es un tema que las organizaciones de pacientes también pueden trabajar, porque el paciente no se plantea como un problema o un factor limitante la disponibilidad de los estudios en su región, o qué estudios se hacen, o qué calidad de estudios hay. Decisiones de los médicos debido a los altos costos, lo ven los profesionales y los pacientes. La edad del paciente es un factor limitante que solo ven los profesionales. La ubicación de la clínica o el hospital donde el paciente se tiene que hacer el diagnóstico molecular o recibir el tratamiento es un tema que solo ven los profesionales. Y las actitudes, normas y o educación del paciente, el profesional también lo ve como un factor limitante al acceso de la medicina de precisión. Este último trabajo, más allá de no tener un aporte técnico, me parece que lo que les da es un aporte de la visión del profesional, tanto del paciente, en lo que es la realidad que ellos observan hoy de la medicina de precisión y sobre todo en Latinoamérica. La siguiente. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gonzalo Recondo, soy médico oncólogo, me dedico especialmente a la atención del cuidado de pacientes con tumores torácicos y también coordino junto con la doctora Powasniak el Instituto de Medicina de Precisión de CEMIC. Y bueno, hoy estoy muy contento de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes y agradecer la invitación para poder compartir ustedes un poco acerca de una charla breve acerca de tratamientos personalizados en la era de la medicina de precisión.
Entonces, como pueden ver aquí en esta foto, esto claramente ilustra lo que vamos a hablar ahora, es poder darle a cada persona el tipo de tratamiento que necesita en base a sus características clínicas personales, ¿sí? Características de la enfermedad que tiene, sobre todo basado en datos que tienen que ver con biomarcadores predictivos o pronósticos para selección de tratamientos personalizados que generalmente resultan en mayor beneficio y menor toxicidad. Entonces, la realidad es que hace poco estuvieron viendo el abordaje de medicina de precisión. Lo que es un biomarcador es, digamos, un estudio que puede determinar básicamente cuán efectivo puede ser un tratamiento o no. Si es un biomarcador predictivo, lo vamos a ver después. Hay biomarcadores pronósticos que hablan un poco de cuál es el resultado final de este tipo de enfermedad, si es un biomarcador que puede predecir que la enfermedad sea de un mejor comportamiento que de otro. Esto lo utilizamos en la práctica clínica todo el tiempo, y hay que integrarlo claramente a todo lo que necesitamos los médicos y el personal de salud, poder evaluar al momento de poder prescribir un tratamiento personalizado. Entonces, hay una evaluación clínica, donde evaluamos obviamente un montón de variables clínicas, sobre todo las comorbilidades, otras enfermedades que pueda tener la persona, cuál es el estado funcional que tiene esta persona al momento del diagnóstico. Y sé que hay muchos colegas enfermeros y enfermeras en este curso. Esto es algo también fundamental, que vemos todo el tiempo en nuestra práctica asistencial. ¿Qué tipo de órganos están comprometidos? ¿Cuál es la estadificación por imágenes? Utilizamos tomografía, utilizamos PET, también la estadificación cerebral y el diagnóstico por patología, que es una biopsia, tanto quirúrgica como no quirúrgica, y poder tener una idea. Esto es un ejemplo en cáncer de pulmón, ¿no? Y luego están los biomarcadores que se integran a este análisis. Algunos se hacen sobre la biopsia que se hizo, otros se hacen sobre sangre, otros pueden ser estudios analíticos de análisis clínicos, digamos, en un laboratorio de análisis clínicos común. Hay diferentes tipos. Nosotros tratamos de integrar estos biomarcadores, por ejemplo, en cáncer de pulmón, como pueden ver aquí, hay diferentes nombres de genes y el PDL1, que es una proteína, al estudio de la patología para poder decidir mejor un tratamiento. Entonces, como les comentaba, tenemos diferentes biomarcadores y técnicas para estudiarlos en la práctica clínica. Un biomarcador predictivo es aquel que puede predecir, como dice su nombre, un potencial beneficio o falta de beneficio a un tratamiento determinado. Y un biomarcador pronóstico está asociado, como decimos, al pronóstico que tiene el paciente con la enfermedad. Ejemplo, mayor o menor mortalidad, mayor o menor riesgo de recurrencia de esta enfermedad. Y esto es algo que tenemos en cuenta todo el tiempo en esta práctica para poder elegirlo. Un biomarcador entonces puede ser de diferentes técnicas, ¿sí? Hay biomarcadores que se estudian sobre el material de biopsia. Esto es una biopsia de un tumor de pulmón. Algunos de los biomarcadores pueden ser estudios de inmunohistoquímica, que es básicamente el marcado de proteínas a nivel del preparado con anticuerpos específicos. Entonces podemos verlos, ver si hay tinción, como pueden ver acá en marrón, o no hay tinción. Y después otros biomarcadores se hacen sobre el ADN o el ARN que tiene el material de biopsia, ¿no? Entonces se agarra y se recoge todo este ADN y ARN, se estudia en diferentes procesadores tipo kits, en equipamiento específico, como puede ser PCR, como se hace para COVID u otras alteraciones, pero en cáncer, por ejemplo, utilizamos mucho la PCR para hacerlo. O estudios más complejos, que son paneles de muchísimos genes distintos, que se hacen por técnicas que se llaman secuenciación de nueva generación. También se pueden estudiar biomarcadores, digamos, de herencia o germinales, que es cuánto riesgo tengo yo de tener una enfermedad en base a una potencial transmisión hereditaria de una enfermedad. Esto es muy común en enfermedades pediátricas, ¿sí? O también en enfermedades adultas, por ejemplo, el riesgo de cáncer hereditario. Esto se puede tomar en vez del tumor, de la sangre de la persona, ¿no? Y hay otros biomarcadores que son, como les contaba, de análisis clínicos, de estudios de laboratorio comunes, como puede ser, no sé, la LDH, marcadores tumorales como el CA125, diferentes marcadores que no tienen que ver con estudios genéticos. Entonces, por ejemplo, en este flujo, el journey de un paciente, el recorrido que tiene un paciente con cáncer de pulmón, que es lo que yo me dedico, la persona se presenta con esta enfermedad, se hace una presentación clínica, puede ser por un estudio de tamizaje, puede ser por un estudio de tomografía que apareció por COVID, otro tumor, o porque hay síntomas, se hace una biopsia, tenemos el diagnóstico histológico, se hacen los biomarcadores y después hay que elegir una terapia en base a estos biomarcadores. Esto en cáncer es muy común, también es muy común
común en otras enfermedades oncomatológicas, por ejemplo, pediátricas, hereditarias, en algunas enfermedades infectológicas. Pero en caso de cáncer, como estos estudios pueden ser complejos a veces recurrimos a un comité molecular de tumores para poder discutir cuál es el mejor tratamiento en base al estudio molecular. Se elige un tratamiento de primera línea y también se puede ir monitoreando con biomarcadores cómo viene ese tratamiento, más allá de usar una tomografía, y al momento de que haya una progresión de esta enfermedad, poder elegir un tratamiento subsecuente. En todo este proceso es muy importante poder contar con un registro de datos para poder tener evidencia científica y epidemiológica y de acceso que tienen las personas a este tipo de tratamientos y poder medirlo y poder, con base a eso, tomar políticas para mejorarlo si hiciera falta. Este es un ejemplo de un paciente que se atendía cuando se estaba haciendo la tesis en Francia. Lo publicamos, una mujer de 50 años, de 54 años, que no era tabaquista, que tiene un cáncer de pulmón con una fusión, un rearreglo en un gen que se llama ALK. Había empezado, esto es un PET-CT, acá está el hígado, con enfermedad en el hígado, acá hay enfermedad en el mediastino. Empezó con tratamiento con crizotinib, que es una medicación dirigida contra esta alteración específicamente, es una pastilla, ¿sí? No es quimioterapia, no es inmunoterapia, estuvo 7 meses de tratamiento. Al momento de la progresión de la enfermedad, se hizo una biopsia, tanto en el tejido como en la sangre, se sacó un poco de sangre, y se vio que había unas mutaciones en este gen que eran de resistencia, y sabíamos que estas mutaciones se tratan con una medicación que se llama lorlatinib, pero no estaba disponible. La paciente recibió estas 2 drogas, ceritinib y brigatinib, sin respuesta. Como sabemos que esta mutación responde al lorlatinib, en su momento cuando tuvo acceso se pudo indicar esta medicación. Acá está todo el hígado muy enfermo, todo esto que está en negro, y cuando puede ver con la medicación cómo este hígado se limpió, la enfermedad tuvo una buena respuesta por un tiempito, y a la progresión nuevamente se volvió a hacer una biopsia y se encontraron mutaciones de resistencia para esta medicación, y el paciente recibió en ese momento quimioterapia. Pero fíjense que gracias a que pudimos detectar esta mutación, ¿sí? El paciente estuvo casi 1 año recibiendo medicación dirigida o personalizada, que no era quimioterapia, aunque la quimioterapia es muy importante en el cáncer, antes de poder recibir este tratamiento, y con la medicina de precisión se pudo seguir esta enfermedad para entender cómo iba evolucionando y poder elegir mejores tratamientos. Esto es un ejemplo medio complejo, pero para que pueda ilustrar en qué utilizamos los biomarcadores, al diagnóstico y al monitoreo de la enfermedad. Ahora en cáncer de pulmón tenemos un montonazo de biomarcadores que pueden servir para dar terapias dirigidas o personalizadas en casi la mitad de los pacientes que tienen tumores no escamosos, ¿sí? En Argentina tenemos aprobadas estas 4, ahora se acaba de aprobar hace un poquito un inhibidor para esta alteración MET. Hay otros que están en estudios clínicos o que pueden generar acceso a través de diferentes programas como de uso compasivo o ensayos clínicos. Esto permite que hasta la mitad de los pacientes en algún momento de su enfermedad puedan recibir una terapia personalizada. Así que utilizamos estos marcadores en diferentes enfermedades como adenocarcinoma o carcinoma escamoso de pulmón para ya no prescribir un solo tratamiento para todos, sino que cada uno de estos biomarcadores, que estos son alteraciones genéticas, esto es un estudio de inmunohistoquímica, nos permite seleccionar diferentes tipos de tratamiento de acuerdo al biomarcador que está presente en el tumor del paciente. Esto hace que realmente podamos haber seleccionado mejor a los pacientes a que puedan recibir una terapia que se impacte en sobrevida y en calidad de vida. Entonces, estos son los meses de sobrevida en cáncer de pulmón, o históricamente con la quimioterapia, cuando hay enfermedad metastásica, la sobrevida de alrededor de 1 año, pero ahora con la inmunoterapia, ¿sí? Se ha extendido hasta casi 2 años, y cuando podemos, la mediana, la mitad de los pacientes pueden vivir menos, la mitad de los pacientes pueden vivir más, y con las terapias dirigidas, personalizadas también a otros tipos de biomarcadores, podemos ver que la expectativa de vida se ha alcanzado a 4, 5, 6, 7 años, ¿sí? Y esto es muy importante, impacta claramente, y por eso es tan importante que se discuta esto en este tipo de encuentros también. Este es un ejemplo de una paciente que yo atendía, que lamentablemente ya falleció, pero era una mujer de 37 años y una médica, también no fumadora, con un adenocarcinoma de pulmón, que tenía el tumor una mutación en un gen que se llama EGFR, y tenía una lesión en el exón 19, que es una alteración específica, que permite dar tratamientos dirigidos contra este gen alterado, ¿no? Y tenía metástasis en cerebro, en pulmón, en hueso. Inició afatinib, que es una molécula específica para esto,
estuvo 2 años en tratamiento, 2 años y medio en tratamiento, tuvo una progresión a nivel pulmonar, se hizo otro estudio que encontró una mutación de resistencia a afatinib, pero que le podía servir para recibir otra medicación que se llama osimertinib. Recibió esta medicación por otros 3 años más, 2 años y medio más. Al momento de la progresión pulmonar, hicimos un estudio que nos permitió ayudarla a entender que la combinación de quimioterapia con osimertinib, en su caso, podía ser la mejor opción. Estuvo con quimioterapia con la más mala pastilla por 1 año y medio más. Lamentablemente falleció en febrero de este año, pero estuvo casi 7 años de expectativa de sobrevida. Eso es muy importante. Una persona con cáncer de pulmón que pueda vivir 7 años con cáncer de pulmón metastásico, hay mucho más para hacer, pero es muy importante. Eso permite que poder ver crecer más a sus hijos, que tiene hijos chicos, también permitió que pueda disfrutar de su vida estos 7 años con una toxicidad relativamente muy baja, que pudo trabajar, pudo seguir haciendo su vida normal, y esto es algo que realmente impacta claramente cuando tenemos la opción de poder ofrecer este tipo de terapias. Entonces, cuando discutimos estos resultados en comités multidisciplinarios, que son comités moleculares de tumores, estos comités requieren que haya diferentes especialidades médicas, biológicas, genéticas, hepatólogos o patólogas, también pueden participar enfermeros, registradores, y esto la verdad que es algo muy interesante. Hay una discusión en base al racional biológico y las terapias que están disponibles, y se generan recomendaciones de tratamiento que están claramente enfocadas en darle un beneficio al paciente, que está en el medio, en el centro de esta discusión siempre. Hay formas de acceso diferentes a biomarcadores. Hay una forma de acceso de baja complejidad, que son estudios de laboratorios analíticos, como el PSA para cáncer de próstata, la hemoglobina glicosilada para la diabetes, o sea, todos marcadores que utilizamos para monitorear enfermedades, que en general el acceso es comercial, es pago por cobertura médica o en forma particular, no tiene alto impacto presupuestario. Ya hay biomarcadores que tienen un acceso intermedio, son estudios genéticos de biomarcadores únicos, o sea, un estudio que se hace por PCR en real time o secuenciación Sanger. Por ejemplo, puede ser el estudio de COVID, puede ser, no sé, genotipificar HIV para ver resistencia y medicaciones para darle, algunas alteraciones genéticas germinales que son muy específicas, o algún estudio de marcador puntual como en cáncer de mama, el estudio de HER2. Son estudios que, bueno, que hay acceso comercial, que algunos están cubiertos por cobertura médica o en forma particular, o también por programas de la industria farmacéutica. Y después, de alto costo, con más dificultad de acceso, son estudios genéticos que involucran el estudio de múltiples alteraciones en simultáneo, en un solo estudio, ¿no? Que se llama secuenciación de nueva generación. Esto en general es comercial en pago en forma particular, pero hay programas de soporte de la industria farmacéutica para generar descuentos sobre estos estudios, o los mismos programas de la misma empresa que lo hace. Tiene cobertura, pero por muy pocos prepagos en Argentina. Entonces, esto es importante porque la forma de acceso también a las terapias, hay formas comerciales, que son drogas aprobadas por la ANMAT, que pueden estar o no cubiertas por el seguro de salud público, el orden prepago, puede no estar cubierto en el plan médico obligatorio. La droga ya fue estudiada, se conoce su eficacia y su seguridad, está aprobada por la FDA, está aprobada por la agencia europea, que es la EMA, está aprobada por la ANMAT, y bueno, también debería generarse acceso a nivel país, y ahí es toda la brecha que hay entre la aprobación de ANMAT y el acceso comercial. También hay otras formas de acceso a terapias dirigidas, que es el uso compasivo, cuando la medicación no está aprobada por la ANMAT o comercializada, pero está aprobada por otra entidad, o hay evidencia clínica que tiene un buen beneficio para el paciente. Se otorga por programa de la industria farmacéutica que tiene esta medicación para pacientes que no tienen otra opción terapéutica o hayan realizado todos los tratamientos estándares. Esto el médico lo pide a través de la ANMAT, hace un trámite en la ANMAT con el paciente y bueno, y con esta empresa farmacéutica, es una forma de acceder, no tiene costo para el paciente, así que también es muy importante. Hay programas de acceso expandido, que son ensayos clínicos de fase 4, que vamos a hablar un poquito ahora, que es cuando la droga está aprobada, pero está en vías de aprobación, está por largarse, pero todavía no llegó a la fase comercial. Se enrola como en un estudio clínico y se puede dar este medicamento sin costo para el paciente con un número limitado de participantes. Ahí se recolectan también datos de seguridad y eficacia en el mundo real.
Y después otra forma de acceso también es ensayos clínicos, cuando la droga no está ni aprobada ni comercializada, no se conoce su eficacia y seguridad, pero se está estudiando con un racional biológico sola o en combinación con otras medicaciones en el marco de un protocolo estricto de investigación. Entonces, esta es la tabla que resume un poquito eso. Entonces, si un uso comercial está aprobado por la ANMAT, está comercializado, puede no estar cubierto por su cobertura de salud, no entra en un protocolo de investigación y puede tener costo o no para el paciente de acuerdo a la cobertura que tenga. Un programa de uso compasivo no está aprobada por la ANMAT la medicación, no está comercializada, no está cubierta ni debería estar cubierta porque no está aprobada en el país, no es en el contexto de un protocolo de investigación, aunque esta molécula ya se estudió, y no tiene costo para el paciente. En un programa de acceso expandido va a ser prontamente aprobado y comercializado, no tiene que estar cubierto por el sistema de salud porque no está aprobado, es un marco de un protocolo de investigación y no tiene costo para el paciente. Y un ensayo clínico no está aprobado por ANMAT, no está comercializado, no debería estar cubierto, es un protocolo de investigación, no tiene costo para el paciente. Lo dejo así como en resumen porque uno piensa a veces que el acceso es solamente el acceso comercial y hay otras formas de acceso a terapias personalizadas. En los estudios de ensayos clínicos hay diferentes fases, estuvo esto muy en boga en base a todo lo que ya vimos, perdón que acá quedó esto marcado acá en citas, pero la realidad es que hay fase 1, 2, 3 y 4. En fase 1 se evalúa más que nada la seguridad de la medicación, muy poquitos pacientes son incluidos en este estudio, en general no hay otras opciones de tratamiento para esto y establece la dosis segura para la fase 2. En la fase 2 del desarrollo de un fármaco se evalúa eficacia preliminar, es un solo brazo de tratamiento, se puede randomizar y se ven otros endpoints o objetivos como seguridad, tolerancia, calidad de vida, etc. En la fase 3 del estudio se confirma su eficacia, se compara con otra medicación estándar, hay un mayor número de pacientes, y fase 4 es cuando luego de la aprobación se requieren datos adicionales en el mundo real. También hay nuevas formas de diseño de estudios, ya no es tanto así tan lineal, sino que hay estudios, por ejemplo, umbrella o paraguas o basket o canasto, en los cuales, por ejemplo, el estudio umbrella, para un diferente tipo de una sola enfermedad, se prueban diferentes fármacos en base a diferentes alteraciones genéticas encontradas. O sea, en una enfermedad, diferentes alteraciones genéticas se prueban diferentes fármacos, o estudios basket, donde hay diferentes tipos de enfermedad que comparten la misma alteración genética y se prueba esa misma droga para diferentes enfermedades. Son formas mucho más aceleradas de estudios clínicos que permite publicar y tener evidencia pronto y permite aprobar drogas de una forma un poco más activa y eficaz. Hay estudios, por ejemplo, basket, cuando hay diferentes enfermedades, pero que tienen el mismo target terapéutico, el mismo blanco terapéutico y la misma medicación, que no se randomizan, o también que se puede randomizar a diferentes, a la droga o a un control o un placebo, que en general estos son muy poquitos los estudios que hacen eso. En los estudios de basket, como les comentaba, también hay marcadores que son agnósticos, hay marcadores que cuando están presentes en cualquier tipo de enfermedad predice respuesta. Este, por ejemplo, es NTRK, es un gen que puede haber una fusión, una alteración de ese gen en un montón de enfermedades adultas y pediátricas en baja frecuencia, pero cuando aparece eso, esto es una curva que se llama un waterfall plot, que muestra los que están por debajo del cero, tumores que se han achicado con esta enfermedad, tumores de pacientes que se ha achicado la enfermedad, pueden ver que hay un achicamiento con inhibidores de NTRK importante, una buena respuesta en diferentes tipos de enfermedades con diferentes tipos de pacientes incluidos. Eso también muestra que también hay que empezar a estudiar algunos biomarcadores en cáncer, por ejemplo, en cualquier tipo de tumor, y no solamente tumor específico. Así que en conclusiones, la medicina personalizada es un abordaje centrado en el paciente, como comentaba la doctora Powasniak previamente, ofrece mayor precisión diagnóstica y terapéutica basada en el perfil único de la persona y su enfermedad. Este approach a la medicina personalizada genera un mayor beneficio para los pacientes en el tratamiento, detección precoz y prevención de enfermedades. Esto es importante, ya que el estudio de biomarcadores es muy importante para poder seleccionar terapias en diferentes enfermedades e incorpora diferentes formas de acceso a tratamientos innovadores. Eso es lo que es muy importante, que desde la asociación de pacientes también se pueda generar conciencia de que hay diferentes formas de acceso a terapias y promocionar ensayos clínicos, por ejemplo, promocionar programas de uso compasivo, también para poder generar acceso cuando no lo hay. Esto es importante porque
ahora estamos en un sistema desigual de salud, con acceso desigual a terapias personalizadas. Tratamos de llegar a la justicia y a un sistema justo como el ideal, por lo menos tratar de llegar a un sistema equitativo, porque de nada sirven las conquistas de la técnica médica si estas no pueden llegar al pueblo por los medios adecuados, como decía el doctor Ramón Carrillo. Por esto, muchas gracias nuevamente. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y queda la doctora Pogasniak para contestar preguntas también aquí. Cariños. Esperamos que haya sido muy claro, todos van diciendo que sí. Hay algunas preguntas, les queremos aclarar lo siguiente, hay algunas preguntas médicas que Janina no va a poder contestar, pero vamos a buscar la manera de que tengan una respuesta. De todas maneras, estos cursos los vamos a seguir dando, así que seguramente van a tener la posibilidad de ver al doctor Recondo en un futuro encuentro. Pero bueno, Maca, a ver, pasar algunas preguntas que pueda contestar Janina en principio. Sí, si no, Maca, vos decime, yo, si te cuesta discriminar, yo te digo esta, no te hagas problema. Dale, las voy pasando oralmente y bueno, si hay alguna que no se pueda contestar en este momento, la dejamos. Bueno, respecto a los marcadores, preguntan ¿qué tipo de marcadores están cubiertos por las obras sociales y si dan resultados cualitativos y cuantitativos? Respecto a la primera parte de la pregunta, la verdad que depende de cada obra social o prepaga, qué es lo que está cubierto. No me arriesgaría a decir algo porque me pasa a mí trabajando desde CEMIC, que CEMIC, por ejemplo, trabaja con un montón de prepagas y obras sociales, y no todas cubren los mismos estudios de biomarcadores. Así que nada, eso sí es algo que cada paciente debe averiguar con su prepaga u obra social. ¿Y la segunda parte me la podés repetir? Sí. Si dan resultados cuantitativos y cualitativos. Eso quizás no se entendió cuando yo di la definición de biomarcador. O sea, el biomarcador es una sustancia biológica, como dijimos, puede ser ADN, ARN y proteína. Para nosotros poder tener un resultado de ese biomarcador, podemos tener dos enfoques distintos dependiendo qué es lo que queramos ver. La parte cualitativa, por ejemplo, que Gonzalo en su charla hablaba de las mutaciones presentes, etc. Decir que, por ejemplo, que un gen tiene una determinada mutación o que está presente o ausente. Vieron que en una diapositiva mostró los resultados de inmunohistoquímica y mostraba cómo daba una ALK, etc. Bueno, todo eso es cualitativo. Cuando uno habla de cuantitativo es dependiendo del biomarcador, digamos, que fue puesto a punto para informarse de esa manera, ¿sí? Entonces se habla, por ejemplo, de PDL1 que tiene que las células marcan una expresión, quiere decir que hay un porcentaje teñido en el tejido, qué sé yo, de 5%, 10%, 15%, etc. Es, digamos, intrínseco, característico de cada tipo de biomarcador. Bien, después preguntan acerca de si la inmunoterapia tiene que ver un poco con esto de los biomarcadores, con esto de la medicina personalizada. Sí, la inmunoterapia está relacionada con esto, es más, para determinados tratamientos de inmunoterapia se ve, por ejemplo, el estado de PDL1, que es el que nombraba recién. Y se ve el porcentaje, este justo es el ejemplo cuantitativo, y dependiendo el porcentaje que tiene, es el tratamiento de inmunoterapia. Bien, la medicación precisada se utiliza solo cuando encuentran un tumor, o en qué momento se utiliza. Toda la medicación que está en el contexto, o sea, relacionada a la medicina de precisión, se puede dar cuando se hizo primero el estudio del biomarcador. O sea, el primer paso del paciente en su recorrido, primero es tener el diagnóstico histopatológico. Le van a decir qué tipo de tumor, de enfermedad de cáncer es el que tiene. Una vez que se realizó ese paso, acá en la Argentina ese informe vuelve al médico oncólogo, y el médico oncólogo, dependiendo el tipo de cáncer o el tipo de tumor que tiene el paciente, es el estudio de biomarcadores que pide. Entonces, en función del resultado de esos biomarcadores, es el tratamiento que se le da al paciente. Esos serían como los pasitos.
Bien, esto medio que lo contestaste con esta, pero quiero hacerla igual para aclarar por ahí alguna cuestión. Dice, el profesional cuando opera ya sabe que es cáncer. La biopsia se hace para dar con el tratamiento justo, pero aclarar que por ahí, cuando se hace una biopsia, no siempre se sabe si es cáncer, ¿verdad? No, no siempre se sabe. Cuando se recurre a la biopsia hay altas sospechas por imágenes, por algunos análisis clínicos que se le han realizado al paciente y por la observación del médico. Cuando pide la biopsia es para confirmar de que sea un tumor y si de hecho es tumor, lo que se hace es decir qué tumor es el que tiene el paciente. Para eso sirve. Bien, quería saber si hay algún seguimiento de los biomarcadores, si hay algún seguimiento a nivel, bueno, tanto físico como mental, cómo afecta, ¿no?, las distintas enfermedades o el cáncer propiamente dicho, si hay algún seguimiento de biomarcadores o todavía no. No sé por ahí a qué se refiere específicamente con la pregunta, pero yo para que quede claro, el biomarcador es una sustancia que está dentro del tumor, o sea que está adentro del cuerpo de la persona que tiene el tumor, ¿sí? Si nos referimos a seguimiento, como para ver, se puede seguir, por ejemplo, qué pasa con un tumor en el tiempo, que es una de las diapositivas que explicó Gonzalo, para ver cómo el paciente evoluciona al tratamiento, si responde bien, si no responde al tratamiento, etc. Y en ese seguimiento, para hacer ese seguimiento hay distintas opciones de tener una muestra, que puede ser o a través de rebiopsiar nuevamente el paciente, que eso depende del tipo de tumor, o puede ser, por ejemplo, también a través de la toma de una biopsia líquida, que yo en un momento la nombré. Se puede tomar una muestra de sangre del paciente y mandar a estudiar a ver qué pasa con los biomarcadores una vez que el paciente, por ejemplo, dejó de responder al tratamiento que estaba recibiendo. Esa es una forma de hacer un seguimiento. Pero sí recuerden que el biomarcador es algo inherente al tumor, ¿sí? Bien. Después hay algunas preguntas concretas por ahí de personas que uno, por ejemplo, pregunta si en un cáncer avanzado de páncreas sí o sí hay que realizar la biopsia o hay otro método. Esa no te la puedo contestar. Bien. ¿Por qué los hospitales prueban con el medicamento que genera menos costo? No sé tampoco si es así. No, en realidad todo lo que depende de dónde se atiende el paciente, vieron que yo también cuando puse en mi charla hablé un poco del costo-beneficio. En todo el tema de medicina de precisión, por lo general son casi todas drogas que se llaman de alto costo, o sea, son drogas caras. Los tratamientos son caros que se le da al paciente. Por lo tanto, no todas las obras sociales, prepagas o sistemas de salud público tienen acceso a dar su medicación, quizás por la cantidad puede ser por un montón de motivos. Uno puede ser, por ejemplo, la cantidad de pacientes que tiene esa obra social o prepaga y no puede solventar, digamos, darle una medicación de alto costo a todos sus pacientes porque se fundiría. Pero eso también lo que tiene que ver es que en países como el nuestro y países de Latinoamérica no hay estudios costo-beneficios realizados en nuestros países. Entonces, no sabemos, digamos, realmente cuánto salen las internaciones, por ejemplo, esto que hablábamos, Gonzalo, esta mujer que relató que tuvo 7 años de sobrevida. Son 7 años donde esa persona, más allá de no haber tenido internaciones por el tipo de tratamientos que tuvo, etcétera, pero fue productiva para la sociedad también. Y eso por lo general es algo que no se toma, no está tomado en cuenta, digamos, en el análisis costo-beneficio. Entonces, en realidad lo que habría que hacer seriamente es en nuestros países un análisis costo-beneficio para que tanto las obras sociales y prepagos dejen de temer de que solo es el alto costo de la droga en ese momento y vean todos los ahorros que hay asociados, digamos, que son otras variables distinto al costo de la medicación. Acá vamos a ir cerrando, Sí, por ahí hay preguntas muy puntuales, y le vamos a decir a la gente que si tienen esas preguntas puntuales, que algunas estuve viendo, tienen que ver con autorizaciones de obras sociales, medicamentos que están o no dentro de los distintos vademecums, pueden comunicarse tanto con la Fundación Donde Quiero Estar, como con la Asociación Civil Sostén,
podemos orientarlos, asesorarlos y ayudarlos en esos trámites para obtener la medicación que se pueda obtener por este medio, o como había también una placa de Gonzalo que decía que había diferentes maneras de acceder a la medicina de precisión. Con esto vamos a agradecerle a Janina. Janina, excelente toda la explicación, y ahora el contestar las preguntas, y a Gonzalo también le vamos a hacer llegar estos saludos. Así que Janina, muchas gracias. Por favor, No sé muchas si- gracias por invitarnos. La verdad que para nosotros es un placer poder colaborar. Y vamos a seguir con este ciclo que finaliza hoy, pero vamos a hacer un nuevo ciclo, así que estén pendientes, tanto en las redes sociales de Donde Quiero Estar como en las de Sostén, para saber cuándo hacemos nuevas charlas, actividades, encuentros. Estefanía, no sé si querés decirle algo al público, que agradecemos que estén por acá. Sí, agradecerles a todos, a Janina, a Gonzalo también por estar hoy. Me quedo mucho con esto de que nosotros, que fue la idea un poco que nos acompañó en todos los espacios, de saber que también somos responsables de hacernos parte, de integrarnos a todo lo que está sucediendo y ver cada uno desde su lugar, porque acá estamos todos juntos y creo que eso es lo enriquecedor, ¿no? Podemos tomar un rol activo para saber de qué manera salir a buscar aquello que me hace bien a mí de forma individual, y también cómo puedo ayudar a la ciencia o de forma colectiva. Así que nada, me pareció muy, muy bueno y nada, motivacional, ¿no? Así que te agradezco por el mensaje, y bueno, por supuesto esperamos que esto se repita y que se repita y que se repita, y muchas gracias a todos por la acción comprometida de haber estado acá todos los encuentros, ¿no? Estuvieron, es verdad, estuvieron clase a clase siguiendo, lo van a poder volver a ver, algunos seguramente ya lo vieron, pueden ir repasando todas las clases. Gracias, Maca, también, que en todas las clases fuiste transmitiendo las preguntas, y nos estaremos viendo pronto. Algunos quieren el certificado, en el mail que les llegó tienen el link donde pueden descargar el certificado. Esperen, cuando termine esta clase lo van a poder hacer, esperen unos minutitos, porque si todos juntos lo están haciendo, por ahí se traba, pero lo pueden ir haciendo, y espérenlo unos días. Sí, Maca. Perdón, esto yo lo aclaré en el mail, pero lo aclaro de vuelta por las dudas. Suele colapsarse la página cuando entran todos juntos después de una capacitación, así que esperen, vayan entrando, vayan actualizando, va a estar disponible el link en breve, no sé si ya está disponible de hecho, pero puede ser que colapse, fíjense en distintos horarios, esperen 24 horas y vayan probando, y si aún así no pueden entrar, porque tienen unos 6-7 días para completar el formulario, si no pueden entrar hasta el día de mañana a esta hora más o menos, mándennos un mail a ver si hubo algún inconveniente técnico, o bueno, traten de fijarse desde otro dispositivo, desde una computadora, que por ahí es más fácil. Bueno, cerramos acá hasta los próximos encuentros. Gracias por acompañarnos. Un placer haber trabajado juntos, Donde Quiero Estar y Sostén. Y otro agradecimiento a Janina, y nos estamos viendo en futuros encuentros. Muchísimas gracias. Nos vemos, chicas. Sé más que un paciente. Integrate a tu equipo de salud.